Hola a todos compañeros programadores, el día de hoy vamos a ver interfaces de programación. Una interfaz de programación de aplicaciones, es decir, API, es un código que permite que dos programas de software se comuniquen entre sí. La API define la forma correcta para que un desarrollador escriba un programa que solicite servicios de un sistema operativo, SO, u otra aplicación. Las API se implementan mediante llamadas a funciones compuestas de verbos y sustantivos. Las API se componen de dos elementos relacionados. La primera es una especificación que describe cómo se intercambia la información entre programas, hecha en forma de una solicitud de procesamiento y una devolución de los datos necesarios. El segundo es una interfaz de software escrita según esa especificación y publicada de alguna manera para su uso. La interfaz. Una API proporciona una interfaz bien definida que establece los métodos de comunicación y los formatos de datos utilizados para intercambiar información entre componentes de software. La interfaz describe los puntos de entrada y salida, los parámetros requeridos, los formatos de datos esperados y las operaciones disponibles. Un ejemplo, el API de Google Maps permite a los desarrolladores integrar mapas interactivos, servicios de geolocalización y direcciones en sus aplicaciones y sitios web. API de Twitter proporciona acceso a funcionalidades de Twitter como la publicación de tweets, la obtención de perfiles de usuario y la búsqueda de tweets, permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones que interactúen con la plataforma de Twitter. API de PayPal permite a los desarrolladores integrar servicios de pago en línea como procesamiento de transacciones y gestión de cuentas en sus aplicaciones y plataformas. Documentación. Una API debe estar bien documentada para que los desarrolladores puedan comprender cómo utilizarla correctamente. La documentación proporciona detalles sobre los métodos disponibles, los parámetros requeridos, los valores de retorno, los posibles errores y ejemplos de uso. Una buena documentación es esencial para facilitar la adopción y el desarrollo de software que utilice la API. Interoperabilidad. Las APIs permiten la interoperabilidad entre diferentes sistemas y aplicaciones. Al proporcionar una interfaz estándar y bien definida, las APIs permiten que diferentes componentes de software se comuniquen y compartan datos de manera eficiente. Modularidad. Las API promueven la modularidad en el desarrollo de software. Al definir interfaces claras y separadas, los desarrolladores pueden construir componentes independientes que interactúan a través de APIs, lo que facilita la reutilización y el mantenimiento del código. Integración de servicios. Las APIs son fundamentales en la integración de servicios y sistemas. Permiten que diferentes aplicaciones y plataformas se conecten y compartan información, lo que facilita la construcción de sistemas complejos y la creación de ecosistemas de software. REST y SOAP. REST, Representational State Transfer, y SOAP, Simple Object Access Protocol. Son dos estilos de diseño de APIs ampliamente utilizados. REST se basa en los principios de la web y utiliza HTTP como protocolo de comunicación, mientras que SOAP es un protocolo más complejo que permite la comunicación entre diferentes sistemas utilizando XML. Modelado. El modelado de una API es un proceso clave en su diseño y desarrollo. Lo que debemos tener en cuenta, identificar los recursos antes de comenzar a modelar una API. Es fundamental identificar los recursos principales que se van a exponer. Los recursos representan entidades o conjuntos de datos con los que los clientes de la API interactuarán. Estos recursos pueden ser objetos, datos, servicios o cualquier otro componente relevante para el dominio de la API. Definir las operaciones una vez identificados los recursos. Debes determinar las operaciones que los clientes podrán realizar en cada uno de ellos. Estas operaciones pueden ser acciones, CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar, en inglés create, read, update y delete. Update y delete. Diseñar las rutas
y los endpoints. Las rutas y los endpoints definen la estructura de las URL que los clientes utilizarán para acceder a los recursos y se realizan las operaciones. Especificar los formatos de datos. Define los formatos de datos utilizados para enviar y recibir información en la API. Puedes utilizar formatos estándar como JSON o XML. Asegúrate de especificar el esquema de datos y las estructuras esperadas para cada recurso y operación. Manejar la autenticación y autorización. Determina cómo se gestionará la autenticación y autorización en tu API. Define los mecanismos de seguridad como tokens de acceso o claves API y especifica cómo los clientes deben autenticarse para acceder a los recursos protegidos. Considerar la paginación y el filtrado. Si tus recursos pueden devolver grandes cantidades de datos, es importante tener en cuenta la paginación y el filtrado. Define parámetros que permitan a los clientes solicitar un subconjunto específico de datos o establecer límites en la cantidad de resultados devueltos en cada solicitud. Considerar la evolución futura. Al modelar una API es importante considerar su evolución futura. Diseña la API de manera flexible y extensible, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades y adaptaciones a medida que las necesidades del negocio u los usuarios cambien con el tiempo. Ten en cuenta, ten en cuenta la compatibilidad hacia atrás para garantizar que los cambios futuros no rompan la funcionalidad existente. La declaración de una API implica definir su estructura, los métodos disponibles, los parámetros necesarios y los tipos de datos que se utilizarán en la comunicación. La declaración puede realizarse utilizando diferentes lenguajes y formatos, como OpenAI o RAML, simplemente mediante documentación detallada. Al declarar una API es importante especificar claramente cómo se debe enviar las solicitudes request y qué tipo de respuestas response se obtendrá. Esto incluye la descripción de los endpoints, los parámetros de entrada, los tipos de datos esperados y las posibles respuestas o códigos de error. Implementación de una API. Perdón, muchachos. Implementación de una API. La implementación de una API implica escribir el código que permite que los servicios y funciones definidos por la declaración de la API sean accesibles y utilizables por otros programas o aplicaciones. La implementación puede llevarse a cabo utilizando diferentes tecnologías y lenguajes de programación. Utilizar los métodos y estándares adecuados como REST o GraphQL dependiendo de las necesidades de la API. Validar y procesar correctamente los parámetros de entrada recibidos en las solicitudes. Realizar las operaciones o consultas necesarias en la base de datos u otros sistemas para obtener los datos solicitados. Generar respuesta en el formato adecuado como JSON o XML. Manejar adecuadamente los errores y códigos de estado HTTP, proporcionando mensajes claros y útiles en caso de fallos. Clases abstractas. Las clases abstractas son un concepto fundamental de la programación. Una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente, sino que se utiliza como una plantilla o base para crear otras clases. Características es que no se puede instanciar directamente, es decir, no podemos crear un objeto de esa clase. 2. Pueden contener métodos abstractos, pueden contener métodos concretos y pueden tener propiedades y campos. Beneficios: fácil reutilización de código, definición de contratos y extensibilidad. Ahora, métodos abstractos. Los métodos abstractos son una característica clave de las clases abstractas. Sus características son declaración sin implementación y obligatoriedad de implementación en clases derivadas. Beneficios es que nos ayuda a la definición de contratos y al polimorfismo. Interfaces y polimorfismo. Las interfaces son una herramienta poderosa en la programación orientada a objetos que permite la definición de contratos comunes para las clases.
características, declaración de métodos y contratos comunes, mientras que en los beneficios tenemos abstracción y modularidad y flexibilidad y extensibilidad. Eso sería todo. Adiós.